Bueno, pues dentro de lo que hemos visto hasta el momento, la sesión pasada vimos la intervención de la víctima, también los tipos de víctima que había y también un poco de el asesor jurídico y cuál es su actuar dentro del procedimiento, ¿no? Sin embargo, el día de hoy nos toca ver a la contraparte. ¿Quién es la contraparte? Pues obviamente el defensor y el imputado, ¿sí? Y precisamente sobre estos actores del procedimiento que tienen este carácter de partes dentro del procedimiento, recuerden muy bien ese pequeño detalle de la diferencia entre ser sujeto y ser parte del procedimiento. Pues vamos a iniciar, ¿no, jóvenes? Ahora sí, el día de hoy nos toca hablar del imputado. Ahora sí, vamos a iniciar, jóvenes. Bueno, aquí tenemos nuestro gráfico y pues creo que ya tenemos todos una idea de que el imputado pues es el sujeto que ha sido señalado por el Ministerio Público como el posible autor o partícipe de un delito. Es decir, es a quien se le reclama la probable comisión o posible comisión de la conducta delictiva. Ahora, la persona que es señalada va a tener tres formas de ser nombrado, ¿sí? En un primer momento será nombrado imputado y también podrá ser llamado acusado y sentenciado, pero ¿bajo qué criterios? Bueno, en la investigación inicial, aquí no aparece, pero va a recibir el nombre de investigado. Es decir, mientras la carpeta se encuentre con el fiscal del Ministerio Público, pues va a ser investigado. Bueno, una vez de que se solicitó la audiencia privada, se llevó a cabo la audiencia inicial y por consiguiente se llevó a cabo la audiencia de imputación, pues se llamará imputado. ¿Por qué? Porque sobre él pesa una imputación del Ministerio Público. ¿Ok? Ahora, esta calidad de imputado va a durar durante la investigación inicial y la investigación complementaria. En el momento en que nosotros ya se termine la investigación complementaria y se presente la acusación de parte del Ministerio Público, pues aquí en la etapa intermedia pasará a ser acusado. ¿Por qué? Pues porque sobre él pesa una acusación, ¿sí? Entonces, el sujeto es contra quien en relación con un delito se ha formulado una acusación en su contra, ¿sí? Y posteriormente, pues, tendrá esta denominación hasta que eh, en la etapa de juicio oral, al final, se emita una sentencia. Si se emite una sentencia absolutoria, pues no habrá ningún tipo de forma especial de que se le llame. Sin embargo, si se emite una sentencia, pues pasará a llamarse sentenciado, que es contra quien pesa una sentencia derivada de un procedimiento penal que se ha seguido. Ahora, la calidad de sentenciado inicia desde la pronunciación de la sentencia en la etapa final del juicio oral y durante toda la etapa de ejecución de sanciones. ¿Sale, jóvenes? Bueno, imputado, acusado y sentenciado. Bueno, es un poco repetitivo porque ya lo dijimos resumidamente, pero lo repasamos. Se denominará imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito, ¿sí?
Después se va a denominar acusado a la persona contra quien se haya formulado una acusación. Y luego vamos a denominar sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia a que no y que no haya sido declarada como firme, ¿no? También se denominará sentenciado sobre quien pese una sentencia firme. Bueno, el imputado, al igual que la víctima y al ser una parte del procedimiento, pues le van a asistir ciertos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Los encontramos en el artículo 113 de nuestro código. A partir de ahí, también los vamos a encontrar en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política, y son los siguientes: ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. También a declarar o guardar silencio en el entendido de que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que un imputado guarde silencio no va a hacer que se le aplique el famoso dicho popular de quien calla otorga. No, aquí el silencio del imputado no va a pesar un aspecto negativo o de culpabilidad sobre él, ¿sí? De ahí, número cuarto, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y entrevistarse en privado y previamente con él. Aquí una pequeña observación. Dentro de los defensores, en el aspecto del imputado, hay dos posturas, ¿no? Una postura es que el imputado declare. ¿Por qué? Porque el imputado debe declarar a manera de responder lo que el fiscal o la fiscalía se encuentra señalando sobre él, ¿sí? Además de que la declaración del imputado también es una prueba en favor de la defensa. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Nuestro mismo código, la reglamentación penal, establecen que todo lo que diga el imputado va a ser escuchado por el juzgador, pero también el juzgador de lo que diga el imputado va a tomar todo aquello que pueda reforzar la presunción o todo aquello que dé luces o indicios de que el imputado pudo cometer el delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un imputado dice que se encontraba en el lugar y en el momento de los hechos, pero que él no estaba ahí, sino que estaba unos metros más hacia la derecha, aparentemente el imputado está diciendo que él no tuvo nada que ver. Pero ¿qué es lo que va a tomar el juzgador? El imputado estaba en el lugar, en el momento de los hechos. Por lo tanto, existe una probabilidad o una posibilidad de que participara o de que cometiera estos hechos que la fiscalía le está imputando. ¿Ven? Porque es un arma de doble filo que hable el imputado. Ahora, la otra corriente de los defensores es que el imputado no hable. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba está sobre la fiscalía. Entonces, es la fiscalía quien plenamente debe de probar su dicho. Es decir, si la fiscalía dice, el señor fulanito de tal, el día 27 de junio del 2021, se encontraba en el establecimiento comercial denominado Plaza Américas, y a continuación sacó un arma calibre fulanito de tal y comenzó a agredir a los transeúntes
atentando contra la vida de fulanito, sutanito, perenganito. Ok, la fiscalía tiene que comprobar que el imputado estaba ahí. Uno, que el imputado tenía un arma, que el imputado utilizó el arma, ¿sí? Y que el imputado desplegó la conducta delictiva que se le está acusando, ¿ok? Por ejemplo, tendrá que ofrecer las grabaciones de video del sistema de seguridad de la plaza comercial para verificar que efectivamente la persona estaba ahí, sacó un arma y que esta persona fue la que realizó los disparos, ¿no? Entonces, estas son las dos corrientes, una activa y una pasiva, ¿sale? ¿Cuál es el peligro de la pasiva? Que si en determinado momento la fiscalía, por ejemplo, ofrece en el ejemplo que di, el video de seguridad en el cual se ve plenamente los hechos, pues se acabó, jóvenes, porque estará acreditada la conducta y la acusación y la imputación, ¿no? Bueno, entonces, pues, continuamos. Muy bien, otro de los derechos del imputado es a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de la libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndose según corresponda la orden emitida en su contra. Bien, esto se refiere a la orden de aprehensión y al acto mismo de la aprehensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Al momento de que se le detenga, la policía ministerial o quien se encuentra haciendo la ejecución de la orden emitida por el juez debe leerle sus derechos, ¿sí? Que son aquellos que estamos viendo en este momento o aquellos que se encuentran dentro del artículo 20, apartado B de la Constitución. ¿Por qué? Porque es parte del debido proceso. Es parte de procurar que las autoridades se estén conduciendo de forma legal y de forma certera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se le tiene que mostrar la orden de aprehensión al imputado? Para darle certeza al imputado que este acto de molestia que está sufriendo se encuentra ordenado por una autoridad competente y que tiene facultades para ello. Bueno, también, por ejemplo, se refiere, un momentito. Muy bien, continuando con esta relatoria de los derechos del imputado, el imputado tiene derecho a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su voluntad, ¿sí? Esto se refiere precisamente a la tortura o a la coacción para que acepte los hechos o la imputación del fiscal. A eso se refiere específicamente. Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones, eh, vamos a decirlo coloquialmente, las autoridades se han hecho de formas para poder eh, ejercer, por ejemplo, la tortura sobre un imputado sin que éste presente signos físicos, ¿sí? Entonces, yo creo que ya lo había comentado aquí, es por ello que se crea el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un procedimiento a través del cual se pueden detectar características y rasgos eh, comunes de aquellas personas que han sufrido
tortura, ¿sí? Esto es muy importante en el aspecto y que sea del conocimiento de un defensor, porque podrá en determinado momento acreditar a través de un medio de certeza, pues, de que se encuentra ejerciendo tortura en alguna de sus modalidades, sin que necesariamente el imputado presente rasgos físicos de ello, ¿no? Bueno, pues continuamos. Bueno, también tiene derecho a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que le haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva en los supuestos señalados por el código. Bueno, esto se refiere a que sí puede solicitar la modificación de la medida cautelar a través de la solicitud, da la redundancia de revisión de medidas cautelares y deberá acreditar si se encuentra bajo uno de los supuestos que la ley contempla para ser beneficiario de tener libertad durante la investigación o si han cambiado las condiciones por las cuales fue dictada una medida, ¿sí? Bueno, pues continuamos. También a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos. Esto lo encontramos en los artículos 218 y 219 del Código. Ahora, antes de pasar al siguiente, ¿por qué dice acceso a las constancias bajo las restricciones? Recordemos que cuando se presenta una denuncia, la primera etapa de la investigación es secreta. ¿Por qué? Porque se sustenta en que la secrecía del inicio de la investigación tiene como objetivo garantizar la viabilidad y el éxito de la misma a manos de la autoridad investigadora. Por lo tanto, también vamos a encontrar criterios de la Corte que nos dicen el momento en que vamos a tener acceso a la carpeta, ¿sí? También uno de los principios es para evitar que el imputado obstaculice o intente obstruir la investigación que realiza el Ministerio Público. Por tanto, se ha determinado que existen dos momentos a partir de los cuales un imputado puede tener acceso a las constancias de investigación ya de forma plena con lo que establece el Código Nacional y la Constitución, y esto es a partir de que el fiscal llama al imputado a su presencia para comunicarle que se encuentra realizándose una investigación en su contra por ciertos hechos o ante la misma audiencia inicial en la cual en la etapa de la audiencia de imputación el fiscal va a comunicarle al imputado pues que se encuentra realizándose una investigación en su contra, va a decirle el delito, va a decirle quién es la persona que lo ha denunciado, el tipo penal, la clasificación jurídica y pues en ese momento pues se tendrá la legitimación plena para poder acceder a la carpeta de investigación, obtener constancias fotográficas o copias fotoestáticas de la misma. ¿Sí, jóvenes? Bueno, pues continuamos. Ahora sí con la siguiente fracción, que es la que sigue, ¿no? Bueno, que se le reciban los testigos y demás medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en términos del código. Bueno, ¿esto qué se refiere? Si nosotros estamos en una etapa ante el mismo fiscal, nosotros podemos ofrecer
pruebas, de acuerdo con los principios de libertad de la prueba y de licitud de la prueba, ¿no? Sin embargo, en el aspecto de los testigos, tal vez encontremos un testigo que estuvo ahí, que sabemos que vio lo que pasó, pero que cuando nosotros como, tal vez como defensa o el mismo imputado acuda a decirle pues de que se comparezca para efecto de manifestar lo que pudo percibir a través de sus sentidos, probablemente la persona diga que no quiere comparecer para evitarse problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos aspectos? Cuando no tenemos el poder de garantizar la comparecencia de una persona al procedimiento. Lo que tenemos que hacer si estamos ante el mismo fiscal es comunicarle al fiscal que carecemos de las facultades o del imperio necesario para hacer comparecer al testigo. Entonces el fiscal emitirá una notificación, es decir, la fiscalía va a notificarle al testigo para efecto de que comparezca. Ahora, ¿qué vamos a hacer si ya nos encontramos dentro de la investigación complementaria de la etapa inicial? Pues entonces se le va a solicitar al juez a través de una solicitud de auxilio judicial para pedirle al juez que él, como una autoridad jurisdiccional, turne una notificación para el efecto de hacer comparecer a determinada persona con los apercibimientos necesarios o que la ley contemple. Recordando para este efecto que un apercibimiento, bueno, yo así siempre lo he entendido, un apercibimiento es una amenaza que realiza una autoridad, ¿sí? Para efecto de que se cumpla una determinada acción solicitada y comunicándole a la persona que si no se cumple va a pasar algo, ¿sí? Básicamente es un haz esto o si no va a pasar esto, ¿ok? Bueno, eso es a grandes rasgos el aspecto de los testigos, ¿no? El auxilio judicial para hacer comparecer a un testigo aunado a la libertad probatoria de la cual goza el imputado. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, También a ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena no excede 2 años de prisión y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite un mayor plazo para su defensa. Bueno, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de los jueces, decíamos precisamente que el juez de juicio oral es un derecho del imputado. Bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta que en realidad es un derecho. El imputado tiene derecho a que en un término no mayor de 4 meses, si estamos hablando de delitos cuya pena máxima no sea mayor a 2 años, deberá de estar siendo juzgado por un juez de juicio oral. Ahora, si hablamos de delitos que excedan ese tiempo, pues esto no podrá ser, deberá ser antes de que se cumpla un año. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Si existen excepciones al respecto de este término, y son sí y solo si el retraso deriva de acciones interpuestas por la defensa en favor del imputado. ¿Qué es esto? Tal vez solicitar que se extienda la investigación complementaria, la interposición de incidentes, de recursos, tal vez de algún tipo de juicio de amparo. O sea, todas estas acciones que tengan como consecuencia la paralización del procedimiento principal y el inicio de un procedimiento que va a tener sus tiempos naturales de desahogo, pues no van a ser
culpa, por así decirlo, del órgano jurisdiccional, porque fueron hechas por la defensa para intentar buscar alguna situación o algún beneficio en favor del imputado. ¿Sale? Bueno, entonces, sobre todo porque actualmente se encuentran procedimientos, pues, que ya trascendieron más de estos tiempos y ustedes también se van a dar cuenta de eso. Entonces, muchas veces el retraso responde a acciones de la defensa. Cuando cuando el retraso responda a acciones de la defensa, pues entonces no va a haber mayor complicación. Sin embargo, cuando ese retraso no responda a acciones que realice la defensa, pues entonces ya se podrá hacer lo necesario para hacer valer las disposiciones de esta ley. Ah, también los retrasos derivados, como por ejemplo del caso fortuito, del desastre o en este caso derivados de una emergencia sanitaria, no van a considerarse en detrimento o eh, como un perjuicio al imputado, sino que fueron suspensiones o eh, momentos de inactividad derivados, obviamente, como ya lo dije, de un desastre natural, de un caso fortuito o, como lo acabamos de ver, de una emergencia sanitaria. Actualmente existen muchísimos imputados, más los que se encuentran bajo la medida cautelar de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, pues que vieron sus procedimientos pausados, sin que pudieran hacer algo para poderlos reactivar, porque los poderes judiciales se encontraban en suspensión de plazos. ¿Qué quiere decir eso? Si bien estaban corriendo los días, los términos legales no estaban transcurriendo. Entonces, ese es un problema actual que tienen la mayoría de las personas que están vinculadas a un procedimiento y que pues ha afectado de formas diferentes a aquellos que enfrentan un procedimiento penal, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Bien, y continuamos. Bien, también tiene derecho a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención y a falta de este, por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. Ahora, aquí hay una pequeña frase resaltada que es la defensa adecuada. Se considera que la defensa adecuada y profesional y técnica es un derecho sustancial del imputado, es decir, un profesionista que se encuentre preparado, que conozca el procedimiento y que sepa la forma de intervenir en favor de la persona que ha sido señalada por un delito. ¿Ok? Más bien durante el inicio de la vigencia del procedimiento, actualmente también se ve, pero no tanto, eh, los abogados desconocían un poco de la sustanciación del procedimiento. Por lo tanto, había veces de que, derivado de un error de pericia, se generaba una situación adversa al imputado. Entonces, de estos incidentes, estas incidencias que ocurrieron en un inicio, pues se consideró que no bastaba ser licenciado en Derecho para poder representar a una persona en un procedimiento acusatorio oral y adversarial, sino que se requería la capacitación del letrado en Derecho
en el aspecto de que conociera el procedimiento, la sustanciación y la forma de intervenir, ¿sí? Por eso se creó el principio de la defensa adecuada como un derecho sustancial del imputado. Bueno, pues continuamos. Bien, a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura. En caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trata. Este es un derecho que es muy complicado de cumplir, jóvenes. ¿Por qué? Porque en el aspecto de las comunidades donde o localidades que hablan, por ejemplo, el náhuatl, eh, no existen los intérpretes. Es decir, existen los traductores. Es que un traductor y un intérprete es muy diferente. Y en lo personal, tengo un asunto en conocimiento que trata esta problemática. Él viene de una localidad cerca de Chiconquiaco que habla náhuatl. Entonces a él lo detienen y lo llevan a una audiencia inicial junto con un compañero. El compañero sí habla español. Y pues comienza la audiencia y su compañero manifiesta que la otra persona no habla español. Entonces, llaman a fiscalía, piden un intérprete, fiscalía dice que no tiene intérprete. A final de cuentas, creo que llegó un intérprete acreditado por la Universidad Veracruzana, pues resultó que no era un intérprete, sino que era solo un traductor. La deficiencia tuvo que cubrirse tanto por el traductor como de su compañero para que la persona entendiera lo que estaba pasando. Entonces, ese es uno es otro de los problemas a los cuales se van a enfrentar. La problemática al respecto de las comunidades indígenas, la, la, el problema al respecto de aquellas que se encuentran bajo el artículo 2 de la Constitución, es decir, el régimen de usos y costumbres o actualmente llamado autodenominación, ¿sí? Porque entonces ahí no pueden aplicarse las instituciones de la Fiscalía del Estado o del Estado mexicano, sino que deberá ser bajo el mismo sistema de que lo marque su cultura o su tradición, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que yo quería hablar con ustedes, jóvenes. Si alguno de ustedes tiene ese interés de, de ser un profesionista que aparte de ser abogado pueda brindar algún otro tipo de servicios, tal vez uno de ellos a considerar sea el de ser intérprete de lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque no hay casi. Entonces, un intérprete de lenguas indígenas que entienda la lengua natural, pero que al mismo tiempo entienda el procedimiento jurídico, pues podrá ser de mucha ayuda al momento de que se trate de procedimientos penales sobre miembros de pueblos o comunidades indígenas. ¿Sale? Bueno, pues eso era lo que les quería comentar y volvemos. Muy bien. Continuando con los derechos del imputado, también tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprendido.
también a no ser expuesto a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la comunidad como culpable. ¿Por qué tenemos estos tres principios juntos? Porque estos tres principios juntos forman parte del derecho del imputado a la presunción de inocencia, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, a Juanito, decimos, es que él fue el que robó la tienda y lo ponemos en los medios de comunicación y lo sacamos en el periódico como el ratero de las tiendas? Y al final del procedimiento penal resulta que Juanito no fue. O al revés, Juanito sí fue, pero la defensa, utilizando todo esto que sucedió como faltas graves al debido proceso, pues logró que muchas de las probanzas fueran desechadas y al final terminó en un auto de no vinculación a proceso. O utilizó todo esto para desestimar el trabajo de la fiscalía. Por eso actualmente ustedes ven los noticieros y se dice el nombre de la persona acompañado de una N, en un intento de no hacer públicos el nombre completo de las personas, y también por eso a veces llevan esta censura las fotos de unas rayitas a la altura de los ojos, de la boca o difuminado, para intentar no exponer datos a través de los medios de comunicación que puedan propiciar la impunidad de los delitos. ¿Sí? Bueno, pues continuamos. Bueno, también como ya lo vimos, a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. Es decir, si está a cargo de adultos mayores o de incapaces. También a obtener su libertad en caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Es decir, si dentro de las medidas que solicitó la fiscalía no pidió de ninguna forma la prisión preventiva o la, este, la prisión preventiva justificada, pues entonces, si fue detenido en un inicio, deberá ser puesto en total libertad. Claro, con ciertas providencias para garantizar su conducción dentro del proceso, que más adelante las veremos. Bien, también que se le informa al embajado o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. Es decir, si el imputado es un extranjero, deberá darse aviso a la embajada o el consulado del país de origen de esta persona. Ahora hablemos del defensor. Bien, el abogado defensor, pues, como ya lo vimos, va a tener su intervención desde el inicio, inclusive desde la detención, y va a intervenir durante todas las etapas del procedimiento. El defensor tiene la obligación de defender y representar jurídica y gratuitamente, en el caso de los defensores de oficio, al imputado durante todo el procedimiento penal. Esta función también le puede cumplir un abogado privado, es decir, durante todo el proceso penal, desde el inicio hasta el final, siempre se va a tener un abogado defensor, ya sea gratuito, es decir, de oficio, o sea particular. Obviamente, el particular pues va a cobrar honorarios, ¿no? Bueno, pues va a intervenir durante toda la etapa inicial, la etapa de la investigación complementaria, la etapa intermedia, el juicio oral y también durante la ejecución de sanciones. Ustedes podrán pensar, bueno, y ya en la ejecución de sanciones,
¿Ya para qué quieres un abogado defensor? Bueno, pues lo necesitas para efecto de que la sentencia se cumpla en estricto apego de derechos humanos y tratados internacionales, y también para solicitar beneficios preliberacionales y también el aspecto de la conmutación de la pena. Por eso también, aún en la etapa de ejecución de sanciones, va a haber un abogado defensor. Muy bien. Nosotros, como defensores, aparecemos en el artículo 115 del Código Nacional, ¿sí? Que dice: el defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, y a falta de este o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. Es decir, no se va a dejar a la persona imputada sin la asistencia legal de un abogado para que entable su defensa. Ahora, si no tiene efectivo para o recursos para uno de forma particular, pues se le otorgará uno de oficio, que generalmente es eh, proporcionado por este, la defensoría, la defensoría pública, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar. Obligaciones del defensor. A ver, antes de que iniciemos. Y nosotros como defensores, es decir, si ustedes también van a ser en un futuro, en algún momento defensores, de algún imputado, ¿sí? Y generalmente cuando llegas a la audiencia, te sientas y, y le haces el conocimiento del juez, o el imputado le hace el conocimiento del juez que tú vas a ser su defensor. El juez generalmente siempre te va a hacer una pregunta, y es la siguiente: abogado, ¿se encuentra usted impuesto de las obligaciones que sobre usted le exige el artículo 117 de nuestro Código Nacional? Generalmente respondes que sí, pero también es comúnmente que no conozcas las obligaciones a las cuales te impone el artículo 117, que son las que vamos a continuación a ver. Porque no solamente si se trata, jóvenes, de pedir los honorarios al cliente, al imputado, sino de que también el simple hecho de tomar la protesta como defensor automáticamente nos obliga a un catálogo de acciones que el código nos exige, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas obligaciones que que debemos cumplir una vez de que tomamos el cargo como defensores dentro de un proceso penal. Muy bien, ahora sí. ¿Cuáles son las obligaciones del defensor? Las obligaciones del defensor es entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y los medios de prueba pertinentes y que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa, ¿sí? Y este es hasta lógico, jóvenes, porque ¿cómo vas a entablar una defensa si no conoces la versión del imputado? ¿Sí? También habla al respecto de llevar a cabo la adecuada defensa. Recuerden que hablábamos hace unos momentos de que la defensa técnica, profesional y adecuada es parte de los derechos del imputado.
y como lo podemos ver es una obligación del defensor estar preparado para poder llevar una defensa, perdón, bajo estos requerimientos. Bueno, volvemos. Se me olvidaba. Antes que nada, este artículo, esta fracción, perdón, del 117 habla de los datos y los medios de prueba. También durante esta clase y durante otras clases he mencionado datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Muy bien, un dato de prueba es aquel que eh, sirve para efecto de sustentar una probabilidad de que alguien eh, cometió o participó en un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Generalmente va a ser el que se recolecta desde o se ofrece desde la investigación inicial, ¿ok? Hasta antes de la audiencia intermedia o hasta la etapa escrita de la audiencia intermedia. Ahí vamos a hablar de datos de prueba, ¿sí? Y son todos aquellos pruebas que quieras ofrecer, ya sea materiales, testigos, confesionales, periciales, todo aquello va a ser datos de prueba. A partir de que son agregados en el escrito de acusación, si eres la fiscalía, o en tu escrito de contestación de la acusación, si eres el defensor, pues entonces a partir de ahí y hasta antes y hasta la emisión del auto de apertura a juicio oral, vamos a estar hablando de medios de prueba, ¿sí? El medio de prueba es toda aquella probanza o medio de convicción que tiene que pasar a través de la audiencia intermedia para su perfeccionamiento y que en el momento de pasar a la etapa de juicio ya hablemos de pruebas. Entonces, todo medio de prueba que pasa el escrutinio o que aprueba el escrutinio del cual es objeto durante la audiencia intermedia se convierte en pruebas. Y la característica de las pruebas es que se encuentran plasmadas en el auto de apertura a juicio oral y el auto de apertura a juicio oral es solamente el listado de pruebas que se van a desahogar ante el juez de juicio y no se pueden agregar más. ¿Sale? Entonces, una vez que se haya emitido el auto de apertura a juicio oral con todas aquellas pruebas que van a ser parte del procedimiento, pues tendremos como consecuencia final de que no van a haber posibilidad de agregar pruebas que no hayan sido objeto del debate en la audiencia intermedia. ¿Sale? Pues continuamos. Bueno, también como parte de las obligaciones del defensor, vamos a encontrar que es asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que se le atribuyen. Bueno, también otra obligación de los defensores es comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. ¿Qué quiere decir? En cualquier acción dentro del procedimiento deberemos de estar los defensores asistiendo al imputado. ¿Ok? Bueno, también otra de las obligaciones del defensor es analizar las constancias que obran en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Ahora, este es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos de las carpetas de investigación como aquella recopilación que habla todos los actos jurídicos que se han hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres una defensa a la cual llega una audiencia inicial, pero que no tuvieron acceso a la carpeta en una etapa temprana, entonces tendrás que solicitarle al fiscal que te entregue una copia de las constancias de la carpeta de investigación. Y generalmente no son delgadas. Estamos hablando de tomos como de 1000 hojas o un poquito más chiquitas, pero también son numerosas
Entonces, generalmente lo que se puede realizar es decirle al juez o manifestarle al juez que con base en el principio de la defensa técnica y adecuada y también con los principios dentro de los tratados internacionales, como lo es la Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus artículos 9.1 y digo 8.1 y 8.2, pues y solicitar un tiempo prudente para poderse imponer de las constancias, ¿sí? Ahora, como una vez que inician las audiencias estamos sujetos a los principios de continuidad y de concentración, generalmente nos darán un término generalmente de 1 o 2 horas para poder leer las constancias y poder continuar con la audiencia. ¿Sale? Entonces, continuamos. También es obligación comunicarse directa y personalmente con el imputado cuando lo estime conveniente, siempre y cuando no se altere el desarrollo normal de las audiencias. También debe recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. También es obligación del defensor presentar los argumentos, datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado. Es decir, básicamente lo que se nos obliga es a explorar todos aquellos escenarios en los cuales podamos nosotros obtener una resolución en beneficio de pues la persona que se encuentra requiriendo de nuestros servicios. También solicitar el no ejercicio de la acción penal en aquellos momentos en que sea procedente. También ofrecer los datos o los medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando estos no se ajusten a la ley. Promover en favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal. Muy bien, en el aspecto de las formas anticipadas de terminación, pues tenemos, por ejemplo, el procedimiento abreviado, que es el momento en el que eh, obviamente se tiene que solicitar. Y uno de los efectos del procedimiento abreviado es la renuncia al juicio oral, en primer lugar, y en segundo lugar es la aceptación de la acusación del Ministerio Público bajo las condiciones y con los medios de prueba que el Ministerio Público ofrezca, a cambio de aceptar, por así decirlo, la imputación al 100% junto con sus pruebas. La representación social generalmente va a ofrecer una pena menor o la pena menor que pueda determinarse dentro de un tipo penal. También tenemos la suspensión condicional del procedimiento, que es literalmente suspender el proceso penal o el procedimiento penal y estar sujeto a ciertas condiciones que va a emitir el juzgador. Si todas estas condiciones se cumplieron al final, pues se tendrá la extinción de la acción penal como consecuencia, ¿no, jóvenes? Bueno, entonces, continuamos. Bien, también es obligación del defensor participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir la de los otros intervinientes
y hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. También parte de las obligaciones es mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento, es decir, tenemos obligación de comunicarle al cliente de cómo va desahogándose el procedimiento y aquellas diligencias que se lleven, así como el estatus y los momentos procesales que se encuentran desahogados. También, en los casos que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales. También guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones. También es parte de las obligaciones del defensor interponer los recursos e incidentes en términos del código y de la legislación aplicable y también, en su caso, promover el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque recordemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para poder garantizar que un procedimiento está pegado a constitucionalidad y que respeta los principios derivados y los derechos derivados de la Constitución. Muy bien. También encontramos como otra obligación informar a los imputados y sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa y este sería todo al respecto de del defensor, ¿sí? Nuestro siguiente tema, que ya vamos a dejar para la siguiente sesión, es las etapas del procedimiento penal, y ya con ello ya podríamos dar por concluidos estos temas bajo este formato para ya pasar a las todas aquellas eh, por así decirlo, ya para pasar a la etapa práctica de la asignatura, ¿sí? Esto para el efecto de que también tengan ustedes un pequeño acercamiento a lo que es las audiencias en el formato vigente actualmente, y para ello se les va a proporcionar una carpeta de investigación, obviamente hipotética, por así decirlo, y también les voy a brindar un material que se llama guía del guía para el estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, este material es una serie de explicaciones y diagramas de flujo al respecto de la forma en que deben de desahogarse las audiencias. También voy a mandarles un pequeño folletito, solamente déjenme buscarlo porque se me extravió, que habla sobre, es un pequeño manual de las audiencias del nuevo sistema, ¿sí? En este manual de las audiencias del nuevo sistema viene la forma en que se interviene, la forma en que interviene el defensor, interviene la fiscalía y también la forma en que interviene el juez en materia del sistema acusatorio oral y adversarial. Bueno, entonces, antes de cerrar la sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy. ¿Sale, jóvenes? Pues que tengan un excelente inicio de semana, jóvenes, y síganse cuidando. Ahorita que están los cambios de clima, cuídense un poco más. Si van a salir, ya saben, siempre tengan, por favor, cuiden las medidas de protección sanitarias y pues, al respecto de actividades, por el momento vamos a dejarlo así. En el transcurso de la semana veré si les encargo algún tipo de actividad. Eh, Dentro del respaldo de esta clase
va a estar los enlaces a los documentos que les acabo de mencionar, que van a ser parte de el material que les regalo para su consulta y también que les va a servir durante todo su ejercicio profesional. ¿Sale, jóvenes? Muy bien, pues nos estamos viendo en la siguiente clase. De nuevo, feliz inicio de semana a todos. Les deseo una semana muy productiva, que todo les salga bien y pues nos estamos viendo el siguiente domingo, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hola, Cuídense maestro. mucho, Que cuídense esté mucho. muy bien. Vamos. Hasta luego.